Hola a todos, ¿cómo les ha ido en este día? Soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna, y vamos a contar una historia un poco larga, sucedida hace pues un tiempo relativamente corto, pero a la vez relativamente largo en el tiempo y el espacio, pues todo aquello que pase de un segundo de haber sucedido ya quedó en el más asombroso y lejano pasado. Esta historia se llama La Casa de los Espíritus. Y pues veamos lo siguiente, puesto que se trata de que una gran firma comercial había adquirido recientemente el permiso para fotografiar una de las construcciones más antiguas en el corazón de Londres, Inglaterra. Y los encargados de realizar todos los trámites abandonaron el lugar en un automóvil clásico de color negro. Llevaban consigo una cámara fotográfica con la cual deberían captar todos los mejores ángulos de esa propiedad. Estos proyectos destinados para aquel lugar marchaban de maravilla. Aquella mansión era una de las más antiguas en la historia inglesa. Se trataba del interior de Raynham Hall. Al llegar al lugar, los guardias les abrieron las puertas de hierro. Una vez en el interior, ellos comenzaron a trabajar, una ardua jornada que tenía que culminar con este proyecto, con las mejores fotografías que se pudieran haber tomado en toda la historia de aquella casa, haciendo caso omiso a las antiguas leyendas que circulaban en aquel lugar, las cuales hablaban de espíritus y espectros que aparecían en pleno día, aún ante los turistas. Pero, siendo hombres expertos y profesionales, poco o ningún interés podían tener en la persecución de fantasmas, aun tratándose de aquella mansión construida hacia el año de 1720. El día transcurrió de lo más normal. Ya para las 4 de la tarde habían concluido las agotadoras sesiones fotográficas hechas en los pisos superiores. Una de las bellezas en aquella residencia era la escalera inmensa de roble, majestuosa y señorial, que unía al primer piso con el segundo. El primer hombre se encontraba preparando el disparo de la cámara precisamente en el último escalón inferior de aquella belleza de madera, mientras que su compañero sostenía el flash en el aire buscando el mejor ángulo para que esta foto saliera. De repente la persona que sostenía en alto el flash se alarmó, mientras que su compañero no le dio tanta importancia, pensando que le hablaba de la belleza natural de aquella escalera. Pero fue en ese momento en cuando ambos pudieron observar cómo una sombra bajaba claramente por las escaleras. De primer momento creyeron que alguien les estaba jugando una broma, pero aquello era imposible, ya que en Inglaterra respetan demasiado las tradiciones. Aquella visión flotaba claramente al nivel de los escalones y se acercaba a ellos. Para entonces ya estaban seguros que se trataba de un espíritu o fantasma o lo que fuera, pero aquello no era claramente humano, un ser vivo pues de carne y hueso como nosotros. El corazón comenzó a agitarse. Aquello sería la oportunidad para fotografiar a un ser de otro mundo. Uno de ellos tomó con decisión la cámara y en cuanto tuvo a la sombra frente a él, la disparó. Su compañero miró después de aquel disparo que al parecer solo los deslumbró. Momentos después uno de ellos estalló en risa sin poder contenerse. El segundo de ellos se contuvo y se mostró más propio. Estaba seguro de que solamente habían captado la escalera. Y entre bromas y apuestas se retiraron del lugar. Una vez en su oficina llamaron a un testigo para que diera fe de la fotografía. Para ello salieron al pasillo y llamaron a la primera persona con la que ellos se toparon. Este era un contador, quien se disponía a marcharse a casa, pero ambos se las ingeniaron para convencerlo de que fuera su testigo de cargo, por decirlo así. Minutos más tarde ya se encontraban los tres en la oficina esperando a ver la prueba.
El contador contempló cómo la placa era colocada en una solución reveladora directamente desde la cámara. Y ante los asombrados ojos de los tres hombres fue apareciendo lentamente la majestuosa dimensión de la escalera, y en la misma una figura alta, etérea y femenina de una mujer vestida con ropas blancas y largas. Las facciones no eran reconocibles, pero sí podía verse confusamente que era una mujer de alrededor de unos 30 años y que llevaba puesta una especie de manto nupcial y una capucha sobre la cabeza. Dicha fotografía, junto a la historia, fue publicada en 2 de las mejores revistas inglesas, pero esto solo desató fuertes polémicas acerca de quién rayos era el fantasma de aquella fotografía. De acuerdo con las leyendas inglesas, existen varios espíritus que vagabundean por los gigantescos corredores de Raynham Hall. Uno de ellos es James Scott, el duque de Monmouth e hijo de Carlos II. El motivo por el cual el duque prefiere vagar por un edificio construido 40 años antes de su muerte no es conocido. También varios de sus hijos se ven en los pasillos, así como un perro de color negro. Dije perro, no gato mugroso. Quítese de ahí. Pero el espíritu que aparentemente capturó la cámara es de Dorothy Walpole, hermana de Robert Walpole, uno de los más grandes primeros ministros de Inglaterra. Pero, claro está, ¿quién podría confirmar tales hipótesis acerca de la identidad de esta figura etérea? Según la tradición esotérica, los espíritus de las personas que han llevado una vida agitada en ocasiones poseen la tendencia a permanecer en el plano material en el cual murieron. Esto se debe a una ley de compensación. Allí cometieron sus errores que condensaron su espíritu y que lo encadenaron al plano inferior, y por lo tanto allí deben purgar durante un tiempo. Pero, ¿cómo explicar que Dorothy Walpole estuviera penando en aquel lugar? Pues bien, algunos autores que han escrito sobre la vida de esta mujer han revelado que desde su más temprana edad dio muestras de dos cosas. Primero, una espléndida belleza femenina y después un desprecio total por las austeras costumbres de la época. Lady Mary, cronista de Londres, escribió sobre ella lo siguiente: era una chiquilla de belleza excepcional y que sabía usarla a la perfección. No había escándalo en el cual no estuviese envuelto su nombre. A la edad de 23 años ya había sido expulsada de 2 hogares, uno de ellos destruido. Huérfana muy temprano, Dolly, como le llamaban, fue a vivir con Robert, su hermano mayor. Para escándalo de la sociedad inglesa se murmuró de un idilio incestuoso entre la muchacha y Robert. Catherine Sorter, la esposa de Robert, se apresuró a poner en la calle a la pariente capaz de cometer un incesto que, aún en nuestros días, se ve bastante malévolo. Mas, Dolly no se dio por enterada o por arrepentida. Siendo miembro de la más exclusiva sociedad, no tuvo problemas en ser recogida por la familia Wharton. Lady Wharton conocía a Dorothy desde su nacimiento. Ella la aceptó como una hija y así la trató, solo para que la muchacha le correspondiera sosteniendo un romance con su maduro esposo, el marqués Addison. Por tal motivo fue nuevamente expulsada ahora de ese lugar. Pasó un tiempo en el que se desvanece de la sociedad inglesa y de sus reuniones sociales. Cuando se acalla su último escándalo, aparece en la residencia de la familia Townshend, los dueños de Raynham Hall. Allí viviría Dolly el resto de su tormentosa, como decimos, su triste y arrastrada vida. Por coincidencia o por otra causa, la esposa de Charles Townshend, muere a los pocos meses de la llegada de la muchacha. Menos de un año después, el viudo contrae nupcias con Dorothy.
La influencia de Charles Townshend en el Parlamento era sólo comparable a la que había tenido el padre de Dorothy. Muchos consideraron esta boda una especie de alianza familiar, pero para aquellos íntimamente ligados a la pareja, nada tenían que ganar con su unión. Los años pasaron y Dorothy tuvo varios hijos de Charles, quién sabe, ¿verdad? 13 años después, Dorothy moría prematuramente. Jamás se llegó a saber exactamente cuál fue el motivo de su muerte. Imagínensela ustedes. Se rumoró de una enfermedad infecciosa y los más osados hablaron de grandes peleas en el matrimonio. Un sirviente muy chismoso aseguró en una taberna haber visto cómo a la señora la empujaban por la escalera de Raynham Hall hacia su muerte. Pero todo esto quedó en el más oscuro de los misterios. Pero lo que sí era público y notorio en Londres es que Dolly no se llevaba nada bien con Charles y que éste la confinó a una torre en la parte sur del inmenso edificio. Según los sirvientes, se pasó en aquella torre más de 10 años sin ver la luz del sol. ¡Guau! Casi inmediatamente después de su muerte, el espíritu que aterrorizaría a todo aquel que se acercaba por Raynham Hall, comenzaría a manifestarse por cerca de 300 años. Sin embargo, los primeros en verla fueron los sirvientes de la gigantesca mansión, claro está. Para ellos el espíritu de Dolly estaba allí presente. La única diferencia era que la muchacha llevaba puesto un manto oscuro y no claro como surgió en la fotografía. Años más tarde, se cuenta que dos psíquicos solicitaron permiso al patronato de la mansión para hablar con el espíritu errante de Dolly. De esta manera, en el siglo XVII, se suscitaron los primeros intentos para establecer contacto con el fantasma de la mujer. Cabe destacar que el viudo, Charles Townshend, y sus hijos abandonaron el lugar poco después de las primeras apariciones, dejándolo en manos de una compañía especializada en mantenimiento. Los caballeros recibieron el permiso. Durante 2 noches invocaron el espíritu de Dolly desde un salón particular que ella acostumbraba usar a la hora del té. No sucedió nada. A la tercera noche comenzaron a escucharse unos sollozos ligeros, después unas sonoras carcajadas nerviosas. Y apareció el espíritu de Dolly en la puerta, aun cuando la atravesó como si fuera de aire. Uno de los medium decidió colocarse en el camino del espíritu. Dolly pasó a través de él como si no existiera, dejándole una frialdad tan grande en el organismo que casi le causó un colapso a este medium. A partir de aquella historia el palacio quedó prácticamente vacío. Que lo cuide a ver quién. Solo unos cuantos guardias custodiaban nerviosos sus corredores y sus habitaciones oscuras e interminables. Pasarían muchos años antes de que el rey Jorge IV de Inglaterra decidiera usar Raynham Hall como mansión de descanso. Jamás lo hubiera hecho el monarca. Se habilitó el llamado cuarto de estado para su regia presencia. En medio de la noche, el rey Jorge fue despertado por unos sollozos confundidos con histéricas risotadas. Bueno, imagínense oír a Pulgoso riéndose. Pues supongo que así era, ¿no? Allí, al pie de la cama, estaba el fantasma de Dorothy. Vestía su ropón oscuro y sus ojos despedían fuego, mientras que su rostro era el de una palidez espantosa. El rey abandonó Raynham Hall al día siguiente al amanecer, jurando no volver jamás a aquel lugar maldecido por el diablo. Pasaron los años y los descendientes de la familia Townshend decidirían volver a la casona. Y para celebrar su reapertura o su reinauguración, pues hicieron un gran baile, claro, como si de veras. En fin,
Y fue en este baile que volvió a verse al fantasma de Dolly, esta vez por varios invitados, y lo que era peor, la figura fantasmal era perfectamente visible en todos sus rasgos, a tal extremo que varios testigos afirmaron que la misma carecía de ojos. Pero no solo eso, sino que el poeta y escritor de fama mundial, Frédéric Marryat, de 52 años, en el año de 1834, constantemente se le había oído decir que deseaba encontrarse con el verdadero fantasma para demostrar que era una verdadera mentira. Y su oportunidad llegó cuando los descendientes de Townshend le invitaron a Raynham Hall. La primera noche, obviamente, nada sucedió. La siguiente noche prometió que si había algún espíritu en aquel lugar, lo espantaría con un balazo, y de allí en adelante durmió por 2 noches con un revólver bajo su almohada. Marryat era un ferviente admirador de las armas de fuego. A la tercera noche fue despertado por 2 sobrinos del abuelo Townshend. Eran 2 jovencitos fervientes admiradores de sus novelas y que compartían su afición por las armas de fuego. Ellos venían a pedirle su opinión sobre una nueva pistola que habían adquirido. Marryat los acompañó hasta su habitación, donde intercambiaron opiniones respecto al arma. A la 1:30 de la mañana aproximadamente, los jovencitos acompañaron al escritor de vuelta a su habitación. Cuando caminaban por el pasillo, vieron una figura luminosa que avanzaba directamente hacia ellos. Esa cosa estaba vestida como el cuadro que había en la sala grande, que era el retrato de Dorothy, obviamente. Se detuvo ante ellos, pero lo que más los impresionó fue su risa. Dolly, o lo que fuera, rompió en una carcajada que no tenía nada de humana, la de Pulgoso tampoco. Desde aquel día, Marryat jamás volvió a Raynham Hall. Años después escribiría una novela gótica sobre espíritus, en la cual reconocería en el prólogo que estaba equivocado en su concepción acerca del mundo que nos esperaba tras la muerte física. Después de estas apariciones, el fantasma de Dolly no volvió a aparecerse en esa casa hasta noviembre de 1926. Esta vez ante el único descendiente que quedaba vivo de la familia Townshend. Era su tataranieto Bruce. El niño de 10 años de edad afirmó que conversó con la dama de blanco y que ella se mostró amable. Era la primera referencia al cambio de color en su indumentaria. Décadas después se tomaba aquella fotografía que ilustraba el artículo en aquellas revistas. Pero aún así, la incógnita del fantasma que vaga por Raynham Hall permanece en el aire desde hace siglos. Hoy en día, años después de que tomaron dicha fotografía, los encargados de cuidar el lugar no han permitido el acceso a los especialistas de lo paranormal, quienes, al parecer, serían los únicos que podrían esclarecer dichas historias. Pues sí, mis queridos felinos, he aquí que esta es la historia del día de hoy. ¿Qué les pareció? Pues bien, yo los voy a dejar porque tenemos cosas que hacer. Dormir tranquila y agustamente. Aquí no hay fantasmas que nos asusten o nos jalen de las patas, ni que jalen a Tigresa de las orejas, ni tampoco de la cola. Pero en fin, suscríbanse al canal, mis queridos felinos nocturnos, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, y si quieren mandar alguna historia, mándenmela a mi correo electrónico, que es catusleo@gmail.com o catusleo@yahoo.com.mx, y ahí con todo gusto iremos poniéndolas para hacer un video acerca de sus historias.
compartan este video en sus redes sociales y obviamente activen la campanita de notificaciones, ya les dije. Sin más por el momento, nos despedimos. Hasta luego, felinos.